Cuando terminé de leer, noté que Leslie volvía a llenar su vaso en la isla de la cocina. ¿Estás bien?, preguntó ella. Lo estaré, respondí. Ella asintió y regresó con una botella y un vaso lleno, sentándose a mi lado. Ella llenó mi vaso y se volvió para mirarme con sus ojos oscuros. Entonces, Rick, ¿qué vamos a hacer? Ahí es donde comienza mi historia. Bueno, Leslie, te irás a casa con tu marido y si tienes noticias de Marcy, no le digas nada, le dije. ¿Estás seguro?, preguntó Leslie, su rostro mostrando una expresión de sorpresa. Rick se dio cuenta de que no estaba acostumbrada a que la rechazaran con frecuencia, en todo caso. Sí, Leslie, quiero que te vayas. También voy a asumir que no sabías que ella iba a hacer esta tontería de trampa conmigo, agregué. Leslie terminó su copa de vino de unos pocos tragos y dejó escapar un pequeño eructo. Ella sonrió. No, Rick, no lo hice. Pensé que lo había discutido contigo de antemano. Lo siento mucho. Si cambias de opinión sobre las citas, sabes cómo contactarme, dijo. Leslie abrazó a Rick y salió por la puerta. Rick vertió el vino en el fregadero y guardó la botella en el frigorífico. Tenía muchísimo que hacer en las próximas 6 semanas y ahora era el momento de empezar a hacer llamadas telefónicas. Lo que Marcy no había considerado era que durante su carrera militar, Rick había hecho muchos amigos en muchos lugares diferentes. Ahora iba a utilizar eso a su favor. Exactamente 6 semanas después, Rick había logrado sobornar a los pasajeros en el aeropuerto, donde desembarcaban y llegaban. Según las nuevas leyes federales, no se permitía la entrada a personas y las familias tenían que esperar en el área de recogida de equipaje. Rick estaba en lo alto de un ascensor de tijera, vestido con un uniforme de limpiacristales. Miró hacia abajo y anticipó la tormenta que estaba a punto de estallar. Las puertas estaban a punto de abrirse y la gente saldría en cualquier momento. Rick tenía conexiones en Colombia. Con su ayuda, obtuvo audio, video y fotografías de Marcy y Trey teniendo relaciones sexuales en una habitación de hotel, en una furgoneta alquilada e incluso en la sala de guardia. A través de estas mismas conexiones, fueron detenidos, interrogados y detenidos en cada cruce fronterizo durante 24 horas. Fueron encerrados en una celda durante 24 horas antes de ser liberados. Médicos Sin Fronteras no estaba contento con esto, pero no quería armar un escándalo y arruinar su reputación. Rick también alertó a algunos periodistas de los que era amigo. Habían escrito sobre él mientras estaba en el servicio y cubrían su jubilación. Esperaban con ansias esta atrevida historia. La esposa de un héroe de guerra y militar que lo engaña con un médico mientras cumplía una misión de misericordia. Todo bajo los auspicios de uno de los programas de caridad más venerados del planeta. Los reporteros y sus estaciones estaban pensando en la temporada de premios. El aeropuerto entregó pases especiales a todos los periodistas y sus camarógrafos. Rick estaba limpiando una ventana con una escobilla de goma cuando el hombre al que había sobornado le tocó el hombro. Antes de que pudiera darse la vuelta, los periodistas corrieron hacia la puerta. Desafortunadamente para ella, pero afortunadamente para Rick, Marcy fue la primera en entrar. Cuando vio a todos los reporteros, sonrió y saludó con la mano, hasta escuchar sus preguntas. ¿Estabas teniendo una aventura? ¿Qué quieres decirle a tu familia? ¿Crees que todavía tendrás trabajo? Marcy se quedó paralizada de miedo y pánico por un momento. Luego intentó darse la vuelta y caminar de regreso al avión, pero ya era demasiado tarde. La gente estaba detrás de ella y no había ningún lugar a donde correr. Vio a Trey caminando por el pasillo y lo llamó. Vio el pánico en su rostro y corrió hacia ella. Empezó a saludar a las cámaras y a los periodistas mientras caminaba delante de ella. Fue un viaje exitoso e hicimos un gran trabajo, dijo Trey sonriendo para las cámaras. ¿Por qué tuviste una aventura con una mujer casada? ¿Qué crees que está decidiendo la junta directiva en este momento? ¿Cómo pudiste romper una familia así? Al escuchar estas preguntas, la expresión facial de Trey cambió inmediatamente de una sonrisa a enojo. Empezó a despotricar. Sin comentarios. «Apártate de mi camino», gritó, caminando hacia adelante. Marcy lo siguió, ocultando su rostro. Su mente y su cuerpo estaban en shock. No podía pensar con claridad. Parecía que nada podía permanecer en su mente por más de un segundo. Lo que no sabían era que el resto del equipo, después de escuchar, las preguntas quedaron atrás. Los medios solo los seguían.
Los medios de comunicación fueron implacables y los siguieron, sin dejar de hacer preguntas durante todo el proceso. Brick bajó del ascensor de tijera y los siguió también. Ya los seguía una multitud de espectadores. Jim pudo mezclarse con ellos mientras observaba la acción. Cuando Trey, Marcy, los reporteros y los espectadores comenzaron a acercarse a los torniquetes que conducían a la recogida de equipaje, Rick trotó delante de todos ellos. Rick vestía algo más que su uniforme de trabajo. En las 6 semanas desde que Marcy se fue, había cambiado su apariencia. Rick ahora tenía barba y cabello vuelto a crecer en lugar del habitual peinado alto y ajustado que había usado durante 30 años. Ahora que su cabello era más largo, parecía un corte al rape. Había decidido dejar crecer las canas que ya empezaban a aparecer. Rick también usaba anteojos con lentes de plantación, por lo que no lo reconocerían incluso si lo miraran directamente. Rick atravesó el torniquete y se dirigió a la esquina entre la barandilla de metal y las cintas transportadoras del carrusel. Reporteros y camarógrafos se interpusieron entre Trey, Marcy y el torniquete. ¿Qué puede decir de usted o de su marido?, preguntó uno de los periodistas. Trey ya había tenido suficiente y perdió los estribos. Tal vez si estuviera en casa en Bath, lugar de jugar al soldado, esto no habría sucedido, dijo Trey en voz alta. Rick escuchó suspirar a los reporteros y espectadores. El rostro de Trey reflejó sorpresa. Solo pasaron unos segundos antes de que un puño le golpeara la cara. El impacto lo arrojó de regreso hacia Marcy. Marcy, tratando de mantener el equilibrio, agarró a Trey y ambos cayeron de culo. Rick caminaba hacia ellos cuando escuchó a un hombre gritar: «Defender nuestro país y defender los derechos y libertades de todos los ciudadanos estadounidenses no es un juego de soldados. No es un juego de soldados cuando tenemos que entregar una bandera estadounidense doblada a una maldita viuda o a la madre de un soldado. La gente como tú nos enferma». Un grupo de espectadores comenzó a aplaudir y vitorear. Agentes de seguridad y de la TSA llegaron 30 segundos después y esposaron al hombre. Trey se puso de pie y gritó: «Me agredió y está todo grabado. Lo quiero en la cárcel». Marcy todavía estaba tirada en el suelo, mirando en estado de shock la escena frente a ella. Finalmente, un agente de la TSA se acercó a ella y la ayudó a levantarse. Cuando finalmente se puso de pie, un hombre desconocido se acercó a ella. «¿Eres Marcy Weston?», preguntó. «Sí», susurró. «Te han entregado una carta», dijo, entregándole un sobre. Marcy se limitó a mirarlo. Ella estaba completamente sin palabras. Esto no era lo que iba a pasar. Lo miró como si fuera una serpiente enroscada que pudiera morderle la mano. «Señora, tiene que tomar esto», dijo el hombre. Marcy sintió que todos los ojos estaban puestos en ella mientras el peso de cómo estaba terminando su matrimonio la golpeaba. 1.000.000 de pensamientos pasaban por su cabeza. ¿Dónde está Rick? ¿Cómo pudo haber hecho esto? ¿Cómo se enteraron los medios de esto? ¿Cómo pudo haber salvado su matrimonio? ¿Realmente tenía que aceptar el sobre? Marcy rompió a llorar y lo alcanzó. No significó nada, fue solo sexo, susurró y tomó el sobre en sus manos. El hombre rápidamente tomó una fotografía con su celular y se fue. La seguridad llegó y comenzó a empujar a los reporteros mientras Trey y Marcy se escondían detrás de la puerta. Antes de cruzar la puerta, vio al hombre parado en un rincón. Se le ocurrió que lo reconocía. Antes de que pudiera decir algo, la puerta se cerró detrás de ella. Marcy y Trey fueron llevados a habitaciones diferentes. A cada uno de ellos se les pidió que testificaran sobre el ataque a Trey. Después de 1 hora en la habitación, entró un oficial de policía y le preguntó a dónde quería ir. Le dijo al oficial que la dejara en el Hotel Ambassador. Marcy decidió que, como ya había pagado la habitación, podía usarla. No volvió a ver a Trey cuando el oficial la sacó por la puerta trasera, la puso en el asiento trasero de su auto y la dejó. Trey fue llevado al hospital. Tenía la nariz rota y se quejaba de dolor de cuello. No fue bien recibido en el hospital. Todo el mundo era de mal genio y grosero con él. Cuando le arreglaron la nariz, lo trataron con rudeza después de firmar el papeleo. Sus papeles de alta, levantó la vista y vio a varias enfermeras y un médico de pie en la puerta. «Yo era un corpsman del ejército». El médico dijo que yo era un especialista en medicina de combate del ejército. Una de las enfermeras dijo que yo era un enfermero de familia, dijo otra enfermera. Lo miraron fijamente, podía ver el disgusto y la ira en sus caras, comenzó a disculparse.
pero lo interrumpieron y le dijeron que se fuera y nunca regresara. Rápidamente pasó junto a ellos y salió a la sala de espera. Paró un taxi y se dirigió a casa. Se sentó en el sofá y se dio cuenta de que estaba en el sin remos. Marcy intentó llamar a Rick a su teléfono celular, pero no respondió. Su hija Rhonda le gritó durante unos minutos y colgó. Su hijo Kyle dijo que la llamaría cuando si quisiera hablar con ella y también colgó. Ella se acostó en la cama del hotel y lloró un rato. Luego se levantó y fue a ducharse después de su ducha. Bajó al restaurante en los terrenos del hotel y pidió su cena. Estaba a mitad de camino cuando su amiga Penny se sentó frente a ella. Josh me entregó los papeles del divorcio en casa. Hizo una fiesta de bienvenida con toda mi familia y amigos solo para hacerme sentir lo más incómoda posible, dijo tomando la copa de vino de Marcy y terminándola. Lo siento, Penny, de verdad que sí, pero también tengo mis propios problemas. ¿Recibiste la carta exigiendo que te presentes en la reunión de emergencia de la Junta mañana por la mañana a las 8? Sí, la recibí. Estoy bastante segura de que también nos van a despedir. ¿Por qué diablos nos involucramos en este caso? Porque ambos son idiotas. Mientras se sentaban a la mesa, Marcy y la hija de Rick, Rhonda, los miraron. Marcy se puso de pie y la abrazó. Siéntate, mamá. Solo estoy aquí para decirte que firmes los papeles y dejes a mi padre en paz. Has despreciado a todos con tu comportamiento promiscuo y actitud traidora hacia nuestro ejército, dijo Rhonda. Metió la mano en su bolsillo y arrojó una llave sobre la mesa frente a Marcy. Esta es la llave de tu nuevo hogar. Volveré a nuestra casa mañana. Rhonda. Marcy recogió la llave y se la tendió a Rhonda. No volverás, papá la puso a la venta, se mudó y tú seguro no puedo pagarlo, lo que dijo Penny. En voz alta puedes callarte, Penny, no atrevas a decir una palabra sobre mi padre, eres tan mala como mi. Marcy se quedó mirando a su hija con la boca abierta, nunca la había oído o visto comportarse de esa manera. Penny simplemente bajó la mirada a la mesa. Vives en el tráiler número 3 en Shady Acres. Papá usó dinero de la cuenta corriente para pagar los primeros 3 meses de alquiler del tráiler. ¿Puede? Marcy se quejó. Además, congeló la cuenta corriente, ahorros y tarjetas de crédito. Si hubieras molestado en leer los papeles del divorcio, habrías visto que el juez ya lo había firmado. ¿Cómo voy a pagar la cena?, dijo Marcy, dejando caer la cabeza entre sus manos. Podrías llamar a tu nuevo novio, dijo Rhonda con una sonrisa. Él no es mi novio, dijo en voz baja. Así que dejaste a tu familia por otro hombre, aunque es un buen hombre, dijo Penny, riendo levemente. Bueno, Penny, me aseguraré de hacerle saber a Josh que un poco después de las 5 de esta tarde admitiste frente a un testigo que tuviste una aventura con él. Él también. Estoy seguro que su abogado podría usar esa información, dijo. Rhonda, mirándola, Penny abrió la boca para decir algo, pero en lugar de eso se levantó de su silla y se alejó. Marcy y Rhonda la vieron atravesar la puerta y salir al pasillo. Yo pagaré tu cena, mamá, y tú deja papá en paz y firma los papeles. Te amo porque eres mi madre, pero ahora mismo te odio hasta la médula, e incluso verte, dijo Rhonda mientras caminaba hacia la barra para pagar. Marcy simplemente dejó caer su cabeza entre sus manos y comenzó a sollozar justo en la mesa. Después de un minuto sintió un toque en su hombro, levantó la vista y vio a la camarera que la estaba atendiendo. Esto te pertenece. Tu hija me dijo que te los diera después de que ella salió por la puerta, dijo mientras le entregaba las llaves de su auto. Marcy le agradeció, tomó las llaves y fue a su habitación para pasar la noche. Un sueño reparador no la espera. Se quedaría dormida brevemente y luego se despertaría. She had lost their home, possibly her job, and most importantly, her family. When she finally got up, she started the coffee maker in her room and took a shower. She didn't need to pack much, since she already had it in her suitcases. She checked out of the hotel and put her luggage in the car. She was grateful that at least she still had it. Marcy hizo una pequeña oración y luego condujo hasta el hospital para una reunión de emergencia de la junta directiva. 3 meses después, Rick y Marcy se sentaron uno frente al otro en la mesa de la sala de juntas. Sentado junto a Marcy estaba su abogado, y junto con Rick estaban su abogado y sus hijos, Rhonda y Kyle. Finalmente habían llegado a un acuerdo. Marcy decidió luchar contra el divorcio. El primer juez se negó a ordenar asesoramiento matrimonial. Cuando su abogado le señaló que había servido en la Marina, se recusó frente a los medios de comunicación reunidos al fondo de la sala del tribunal. Manifestó que defendía firmemente y estaba orgulloso de su servicio militar y que siempre apoyaría a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El segundo juez fue más favorable y fijó 8 sesiones.
Al final de la segunda sesión, el consejero le dijo al juez que la reconciliación era imposible. Marcy y su abogado hicieron todo lo posible para retrasar el caso. Exigieron que un contador forense revisara sus finanzas, lo cual se hizo. Exigieron que la propiedad fuera tasada por 3 empresas inmobiliarias diferentes para darle un valor justo, y eso fue concedido. La gota que colmó el vaso para el juez llegó cuando unos 1.500 militares activos y exmilitares se reunieron frente al tribunal para protestar. El juez había dado a Marcy y a su abogado todo lo que habían pedido, incluida la anulación de las declaraciones juradas de su escuadrón y de la propia Dedra de que no habían tenido relaciones sexuales. El juez les animó encarecidamente a encontrar una manera de resolver el caso antes de la próxima fecha prevista. Estaba bajo presión, no solo públicamente, sino también políticamente. Los medios calificaron sus decisiones como una vergüenza para el sistema de tribunales de familia estadounidense. Rick acordó entregarle la mitad de la casa a Marcy, no tocar el dinero que recibió del hospital por haber sido aprovechada por su jefe y tener una última reunión con ella. Marcy no fue despedida de su trabajo en el hospital. En cambio, la suspendieron durante 4 semanas sin sueldo y le hicieron entender que todas las vías de ascenso estaban cerradas para ella. A cambio, Marcy acordó no reclamar el dinero de Rick que recibió del hospital y de Médicos Sin Fronteras. Tampoco podía tocar sus beneficios de jubilación, tuvo que renunciar a cualquier beneficio militar que estuviera recibiendo actualmente y ya no podía usar su apellido. Marcy y Rick firmaron los papeles con marcadores de colores indicando que se requerían sus firmas. Luego, sus abogados firmaron los papeles y 2 miembros diferentes del personal del tribunal los llevaron a la sala de conferencias del juez. Por un minuto, se quedaron mirándose hasta que Rick rompió el silencio. «Bueno, tú nos trajiste aquí. ¿Qué quieres, Marcy?» Marcy empezó a llorar. Su abogado se acercó y tomó su mano en un gesto de apoyo. Finalmente, después de un rato, habló. «Rick, lamento mucho mi comportamiento. En lugar de hablar contigo y tratar de arreglar nuestro matrimonio, elegí actuar con arrogancia y egocentrismo. Pensé solo en mí y en mi miseria, sin siquiera pensar en tu miseria mientras estabas lejos de nosotros. Estaba tan segura de que te acostabas con Deary. Me avergüenzo y me arrepiento de mis acciones más de lo que jamás sabrás». Marcy sacó un pañuelo de papel de su bolso y se secó los ojos. Rick abrió la boca para decir algo, pero Rhonda lo agarró del brazo y decidió no hacerlo. Marcy continuó. «Merezco todo lo que está pasando y sucederá. He perdido el respeto de mis compañeros de trabajo, mis jefes, mis amigos, mi país entero y, lo más importante, mi familia. Me he avergonzado a mí mismo y a todos los que están conmigo. Tendré que vivir el resto de mi vida sabiendo que dejé un esposo y una familia increíbles. Espero y rezo para que algún día todos me perdonen y me permitan volver a sus vidas». Sollozando ruidosamente, Marcy salió corriendo por la puerta y su abogado pronto la siguió. Marcy no fue despedida de su trabajo en el hospital. En cambio, la suspendieron durante 4 semanas sin sueldo y le hicieron entender que todas las vías de ascenso estaban cerradas para ella. A cambio, Marcy acordó no reclamar el dinero de Rick que recibió del hospital y de Médicos Sin Fronteras. Tampoco podía tocar sus beneficios de jubilación. Tuvo que renunciar. Palabras tranquilizadoras, pero Anthony desdobló los papeles del divorcio con cuidado deliberado. Su rostro se ensombreció mientras leía. «Sin previo aviso, sin discusión», murmuró, hirviendo bajo su exterior tranquilo. Escaneó el documento nuevamente y luego dirigió su atención a Eleanor. «Te está acusando de infidelidad. ¿Hay algo de verdad en eso?» El rostro de Eleanor se arrugó. «No, nunca lo he engañado. Él está convencido de que tengo una aventura con alguien en el trabajo, pero no es cierto. Lo amo», solloza. Su voz se rompe en un llanto desgarrador. Los labios de Anthony se apretaron formando una línea apretada. No creyó ni por un momento que la acusación fuera legítima. «Esto apesta a una trampa», pensó sombríamente en voz alta. Él preguntó, ¿alguna vez dijo lo que le hizo sospechar? ¿Por qué pensaría que le era infiel? La frustración de Eleanor se desbordó. «No lo sé. Tal vez sea porque abracé a un compañero de trabajo después de cerrar una gran venta», dijo con amargura. Luego, vacilante, añadió en voz más baja. «Hubo un incidente después de una fiesta de trabajo. Estaba borracha y un colega me besó. Lo detuve en el momento en que me di cuenta de lo que estaba pasando y no pasó nada más. Lo juro».
El ceño de Anthony se hizo más profundo cuando pasó la página. Está pidiendo la custodia compartida de Benjamin, pero no quiere involucrarse con Kevin, dijo, con un tono lleno de incredulidad. De hecho, está solicitando que se cambie el apellido de Kevin y que se elimine su nombre del certificado de nacimiento. ¿Sabes por qué? La habitación quedó en silencio. Penélope y Eleanor intercambiaron una mirada horrorizada antes de que Eleanor se desplomara en los brazos de su madre, sollozando de nuevo. La voz de Anthony rompió el ruido, firme y autoritaria. Eleanor, mírame. De mala gana, Eleanor levantó su rostro surcado de lágrimas para encontrarse con la mirada penetrante de su padre. Penélope observó con inquietud cómo el tono de Anthony se hacía más pesado. Afirma que Kevin no es su hijo. Aquí hay una prueba de ADN que muestra que hay menos de un 1% de posibilidades de que Zachary sea el padre. ¿Es eso cierto? Eleanor dejó escapar un grito ahogado y hundió el rostro en el hombro de su madre. Penélope le lanzó a su marido una mirada penetrante. «No estás ayudando», espetó ella. Antonio no retrocedió. «¿Sabías sobre esto?», le preguntó a Penélope con voz fría. «¿Te lo dijo Eleanor?». Penélope vaciló, sopesando las implicaciones de su respuesta. Finalmente ella respondió: «No, esto también es una novedad para mí. Eleanor está tan sorprendida como nosotros». Anthony no parecía convencido. «Entreguen sus teléfonos», exigió con voz firme. «Vosotros dos». Penélope se enfureció. «¿Qué? No vas a violar nuestra privacidad de esa manera». La mirada de Anthony se endureció. «Si no hay nada que ocultar, no te importará. O los abres o mañana solicitaré el divorcio». La voz de Penélope se volvió venenosa. «Nunca te he dado una razón para desconfiar».